Qué gusto saludarles a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz en una emisión más de Somos Todos. Este programa enfocado a conocer, a ser empáticos y empáticas con las discapacidades. La mayoría de las discapacidades que hemos estado conociendo a través de estos programas es para llegar a ustedes, para llegar a las familias, para tener esta conciencia y sobre todo para saber qué podemos hacer, cómo podemos prevenir y cómo podemos dar acompañamiento a las personas que tienen discapacidad. El día de hoy hablaremos de hipoacusia. ¿Qué es la hipoacusia? Hemos escuchado este término, sabemos de qué se trata, cómo se adquiere. Hoy vamos a tratar este tema aquí en Somos Todos. Caracterizada por una sensible disminución de la agudeza auditiva, la hipoacusia es una discapacidad que coloca en posición de desventaja a quienes la presentan, haciéndolos susceptibles a algún tipo de discriminación debido a que vivimos inmersos en un medio marcadamente oral y auditivo. Son varias las causas que ocasionan la hipoacusia: envejecimiento, infecciones, una exposición excesiva al ruido, factores hereditarios, osteoclerosis, exceso de alcohol y tabaco, ciertos fármacos. Además, durante el embarazo pueden presentarse complicaciones que llegan a derivar en alteraciones en la estructura o función del oído, provocando sordera en el bebé. Sin embargo, cerca del 60% de los casos actuales podían haberse evitado aplicando las estrategias de prevención recomendadas, como una buena atención maternal y de puerperio, exámenes y asesoramiento genético, detección y tratamiento oportunos de las afecciones del oído, esquema de vacunación acorde a la edad y el uso racional de medicamentos ototóxicos, es decir, aquellos que pueden dañar el oído como algunos antibióticos. Siempre hay que atender las indicaciones del audiólogo y otorrinolaringólogo, evitando sobre todo los ruidos muy intensos. El tratamiento depende de la situación que se presenten. Si aún es leve a moderada, puede resolverse con unos audífonos especiales. Y cuando la pérdida auditiva es más severa o profunda, pueden realizarse un implante coclear y para malformaciones de oído, como las micotrias, un implante de conducción ósea. Es importante además fomentar la convivencia. Así, al dirigirse a una persona sorda hay que atraer su atención con un gesto o tocarles el hombro. Ser expresivos al hablar sin gritar, buscando el contacto visual. Y si el diálogo es con un intérprete, dirigirnos siempre a la persona sorda. Siendo inclusivos, ayudamos a que sordos e hipoacúsicos tengan una vida digna, ejerciendo su derecho a la educación, al trabajo y a los servicios de salud. Además, debemos apoyar y fomentar la inclusión de intérpretes de la lengua de señas mexicana en las instancias y actos públicos. Con una participación activa e inclusiva, procuremos que los sordos puedan vivir independientemente, tomando en cuenta la dignidad y diversidad del ser humano, que somos todos. Y es parte de lo que podemos conocer aquí en Somos Todos de la hipoacusia. Hemos sabido de algunos temas y nos hemos acercado a diferentes familias, a diferentes personas también que adquieren este tipo de discapacidad, como es el caso de Celia Vázquez Hernández y su mami, quien nos habla aquí, nos da este testimonio, la señora Itzeldamara Quiroz Vázquez, que habla precisamente del trabajo que se está haciendo con la hipoacusia, cómo se adquiere, qué es lo que a quienes se pueden acercar, qué es el trabajo que se tiene que hacer con una persona con esta discapacidad. Vemos lo siguiente. A los 3 años y medio, ella bajando de peso, notamos que su venita le brincaba mucho, la llevaron con un cardiólogo pediatra. Pues se la llevó a México y allá le hicieron un cateterismo. A partir de ahí supimos que ella tenía un síndrome de la rubiola, que le había afectado el corazón, sus ojos también. Hasta ese momento nos dimos cuenta que ella no escuchaba. No se le completó un oído, solamente con el otro oído escucha un poco, pero por eso tiene aparatos. De los oídos no podemos remediarlo. Pero de sus ojitos se le llevó a México a que la operaran y quedó bien. Y así fue como nos dimos cuenta. Se le mandó a escuelas especiales desde el kinder, desde la primaria, donde siempre hubo maestros que le empezaron a ayudar hasta que llegó a la
a la preparatoria, que fue donde más le ayudaron, porque a ella le empezaron a dar señas, donde ella se pudo comunicar, y eso fue para ella algo grandioso que pues no todos pensamos que eso sea algo que ellos aprovechen, ¿no? Se fue a la universidad, pero pues no pudo avanzar, entonces pues después tenía que trabajar. Primero llevarlas al doctor, ¿no? Para que ellos vean qué es lo que ellos necesitan. Estar siempre al pendiente de ellos, y pues hay escuelas en las que hay maestros especiales en las primarias, ya no en el kinder, en las primarias, en las secundarias y en las prepas también. Entonces eso es muy importante, y no dejarlos nunca solos, estar siempre con ellos en todos los aspectos. No hay que decir no se puede. Lo que uno quiere en beneficio de los hijos, siempre se puede. Hola, mi nombre es Isel Damara Quiroz Vázquez. Mi seña es Damara. Yo soy sorda y hipoacusia. Ahorita trabajo en tienda en cajas. Y como muchos de estos casos, seguramente, quizá también en donde quiera que nos estén viendo aquí en Somos Todos se van a identificar, pero debemos desmenuzar el tema, debemos de saber qué es la hipoacusia. Y el día de hoy nos está acompañando la especialista en comunicación, audiología y foniatría, la doctora Emenot Herrera Martínez del CRISBR. Muchísimas gracias. Doctora, ¿cómo estás? Gracias por venir a Somos Todos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto poder aprovechar estos canales de información para acercarnos a la población. Y mira que ya lo decíamos antes de entrar al aire, doctora, porque es importante acercarnos con las familias que tienen o que conocemos muchas veces, o incluso que hasta llegamos a padecer y no sabemos, de un poco de hipoacusia. Pero en sí, como ya hemos estado viendo a lo largo del programa, la hipoacusia es esta como pérdida de la audición. Pero realmente, ¿cómo se puede detectar una hipoacusia? ¿En qué momento nos damos cuenta que la hipoacusia o tenemos este tipo de padecimiento o de discapacidad? Mira, la hipoacusia se divide en grados. Puede ser una pérdida leve, puede ser moderada, severa o hasta profunda. Lo más evidente que se llega a observar en la población es cuando ya la pérdida es severa o profunda, ¿no? Pero incluso cuando la pérdida es leve, o a veces que es de un solo oído, entonces pasa desapercibida. Entonces es cuando nosotros debemos de ser muy atentos. Por ejemplo, las mamás deben de ser muy atentas en el caso de que sus pequeñitos estén siempre con el qué, cómo, y siempre estén preguntando cuando ellas les hablan, ¿no? Pues es como un indicativo. Es un indicativo, es un foco rojo, ¿no? O los pequeñitos que no están desarrollando lenguaje, ese es un foco rojo también bien importante que hay que atender, porque eso nos indica que el niño no está escuchando bien y por lo tanto no está desarrollando lenguaje. Y las pérdidas que son profundas, pues es evidente que el niño nunca voltea, o incluso ante ruidos muy intensos no se espantan. ¿Pero a qué edad, por ejemplo? Sabemos mucho de la prueba del tamiz, que es importantísima. ¿En qué momento se tiene que hacer? El tamiz auditivo debe de realizarse al momento del nacimiento. Es como el tamiz metabólico, ¿no? Pero tenemos un límite, por decir, máximo durante el primer mes de vida, es cuando debemos de hacer el tamiz auditivo. Podemos tener hasta unos 3 meses por mucho de rango de tiempo, pero lo ideal es que sea al momento de nacer o durante el primer mes de nacido. Si nosotros diagnosticamos la pérdida auditiva a temprana edad, es cuando nosotros vamos a poder ofrecerles un tratamiento oportuno a los pacientes y con ello favorecer que se desarrolle el lenguaje. Nosotros decimos durante los primeros 5 años de vida son los aptos para desarrollar lenguaje. Si nosotros nos pasamos de los 5 años de vida, el pronóstico para que el niño desarrolle el lenguaje, a pesar de que se le ponga incluso un implante coclear, que son los niños que no responden con los auxiliares auditivos que se ponen a las pérdidas severas o profundas,
Los niños que se implantan después de los 5 años, el pronóstico para que desarrollen un lenguaje oral normal como el que nosotros tenemos ahorita en estos momentos es muy, muy pobre. Entonces, si nosotros los implantamos o les colocamos un auxiliar auditivo antes de los 2 añitos, antes del año de edad, el pronóstico para que desarrollen el lenguaje es muy, muy bueno. En este caso es cuando se trae este tipo de hipoacusia, es como de nacimiento, pero ¿qué pasa cuando lo adquirimos ya que somos mayores? ¿Cómo se puede prevenir o de qué manera o qué causa la hipoacusia en una edad adulta? Las hipoacusias adquiridas pueden ser, por ejemplo, por unas otitis frecuentes, unas infecciones frecuentes de oído medio, en donde sale pus, por ejemplo, o secreción. Se pueden llegar a perder la audición, sí, aunque hayan nacido con una audición normal. Muchos pequeñitos, por ejemplo, que tienen síndrome de Down o labio o paladar hendido o parálisis cerebral infantil, pueden llegar a tener problemas de oído medio, y eso provocar la hipoacusia. Pero bueno, con la edad también podemos perder, así como vamos perdiendo la vista, también podemos ir perdiendo el oído. Las personas que están expuestas a ruido, por ejemplo, en las fábricas, o los albañiles, o los maestros, los dentistas, ustedes como comunicólogos, exactamente, por la exposición a ruido pueden ir perdiendo también la audición. Sobre todo los sonidos agudos, las frecuencias agudas de 8000 Hz son las que se empiezan a perder incluso con la edad. Presión alta, azúcar, colesterol, triglicéridos nos van a disminuir también esta capacidad auditiva en esos sonidos. Y esos sonidos, cuando se pierden, es cuando el cerebro empieza a tener fallas para distinguir palabras. Entonces es cuando el paciente dice, es que yo sí oigo, pero no entiendo. Y entonces esa es una pérdida auditiva que se puede atender con el auxiliar auditivo. Así como tenemos la cultura de ir, o debemos de tener la cultura de ir una vez al año a nuestra revisión con el oftalmólogo, sí, así la misma cultura debe de ser con el audiólogo. Una vez al año, cuando menos, deberíamos de evaluarnos, claro, porque tenemos ya un historial comparativo para ver cómo va nuestra audición. Las pérdidas auditivas se clasifican según la Organización Mundial de la Salud en leves, moderadas, severas y hasta profundas. Las leves van de 25 a 40 decibeles. Nosotros debemos de estar escuchando por arriba de 25 decibeles. Ahorita estamos hablando más o menos a 30 decibeles aproximadamente. Las pérdidas de leves van de 25 a 40 decibeles, moderadas de 40 a 60, severas van de 60 a 80 y por abajo de 80 decibeles, que son los sonidos como el claxon de un tráiler, sí, por abajo de esos sonidos son las pérdidas profundas. Las pérdidas profundas van a provocar, cuando no se diagnostican y se tratan, van a provocar que la persona no desarrolle el lenguaje. Y muchas veces esas personas son las que se empiezan a comunicar con señas, o lo ideal es que al menos aprendan lenguaje de señas para que aprendan a leer y escribir y se comuniquen con las demás personas. Que haya este tipo de empatía. ¿Qué podemos decirles a las familias, doctora, quienes nos ven, quienes nos están también escuchando y quienes se acercan a instituciones? ¿Cómo pueden llegar? ¿Cómo podemos también tener esta empatía como sociedad con personas con hipoacusia? Por ejemplo, si ustedes conocen a alguien que tiene una pérdida auditiva, pueden acercarse, por ejemplo, al CRISBR. En el CRISBR atendemos a población en general, a población abierta. No importa que tenga seguro social, ISSSTE o algún tipo de seguridad social. Ellos pueden acudir a las instalaciones de CRISBR o por medio de los teléfonos. Ahí se les hace un estudio socioeconómico y en base a eso es de manera muy simbólica lo que se les cobra. Y además, bueno, todo esto se puede hacer un tratamiento y se puede prevenir la hipoacusia. Claro, por eso la importancia del tamiz auditivo. Sí. Y como prevención, pues podría ser esto, de tener una adecuada salud, la presión alta, azúcar, las dislipidemias nos pueden provocar o acelerar el problema auditivo. La exposición a ruido, por supuesto, nos puede inducir. Eso es muy importante, tener esta cultura de cuidarnos, ¿no? De saber que nuestros oídos también, o nuestro sistema auditivo forma parte de nuestra vida y de nuestro desarrollo como personas. Así y evitar que sea una discapacidad más. Doctora, pues agradecemos tu tiempo. Hemérodes Herrera Martínez, especialista en comunicación, audiología y foniatría, que estés aquí con nosotros aquí en Somos Todos.
y que formes parte también de esta gran cadena de ayuda, de posibilidades de poder tener esta lucecita que forma parte de las discapacidades y que se pueden prevenir. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por abrirnos este espacio. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues el tema también, hablando de la lengua de señas mexicana, junto con Juan José Hoyos, que habla de este tipo de palabras que hemos estado conociendo a lo largo de nuestras emisiones. Hablemos de los miembros de la familia. ¿Quieren ver? Vamos. Continuamos con las señas personales de familia. Cuñado. Ambas manos en configuración C se unen para abrirse hacia abajo. Cuñada. Ambas manos en configuración C las juntamos y se unen y el movimiento es descendente. O también el movimiento en letra C, abrimos y el dedo sobre nuestra mejilla se desliza. Nieto. En letra N las juntamos y el movimiento es descendente. Nieta. Igual configuración en N, las juntamos una sobre otra y el movimiento hacia abajo y la palma extendida en forma descendente. Yerno. Ambas manos en configuración con Y, las juntamos y el movimiento es descendente, abriéndolas. Nuera. Ambas manos en configuración N, sin unirse y el movimiento es hacia abajo, deslizando nuestro dedo índice sobre la mejilla. Niño. Configuración con pulgar e índice tocándose, lo llevamos sobre nuestra barbilla para niño. Niña. La misma configuración con dedo índice y pulgar sobre nuestra barbilla y hacia abajo. Bebé. Configuración la B y la E o la otra forma con las dos manos. Y bueno, pues es el tema que nos tiene Juan José Hoyos. Muchísimas gracias. Que hemos conocido también parte de la lengua de señas mexicana, que es importante, que es esta parte de la inclusión, que forma parte también de las discapacidades, de la sordera. Y en el caso de hoy, que hablamos aquí en Somos Todos de hipoacusia. Ustedes lo han visto en diferentes programas que tenemos aquí en Radio Televisión de Veracruz. Ha sido colega, se ha convertido en amigo y ahora tenemos la oportunidad de platicar con Miguel Ángel Preciado López, quien forma parte de la Asociación Civil en Señas, Inclusión y Accesibilidad, y quien es nuestro intérprete en la lengua de señas mexicana. Pero el día de hoy, Miguel, pues te doy la bienvenida a este sillón, a este espacio de Somos Todos, que es tu espacio también, y que además agradecemos tu tiempo y pues la participación que tienes ahora con las familias de Veracruz. ¿Cómo estás? Qué gusto Gracias, verte. Carla. Buenos días, estamos muy bien. Para nosotros es un gusto hablar de estos temas de la discapacidad, ya que es muy importante su inclusión, ¿no? Esta inclusión de la que tú nos dices y la que has estado también trabajando y fomentando durante mucho tiempo, y que gracias también a ti hemos tenido vínculos con diferentes personas con las que hemos estado teniendo estos testimonios tan valiosos aquí en esta primera temporada de Somos Todos. Pero en sí, dentro de la asociación, cuéntanos un poquito de la historia que tienen ustedes como asociación. Así es, bueno, nos conjuntamos en personas con y sin discapacidad. Ajá. Para trabajar con personas con discapacidad, por, con y para personas con discapacidad. Es un trabajo en conjunto, ya que promovemos lo que es la inclusión social en todos sus ámbitos, en el ámbito laboral, educativo, social, todos los ámbitos donde es necesario incluir a las personas con discapacidad y no dejarlos de lado como había venido sucediendo históricamente. Oye, pero ¿qué tan difícil es realmente? ¿Qué tan difícil es tener esta empatía? Ustedes como asociación, ¿a qué se han enfrentado? ¿Qué es lo que falta hacer? ¿Qué es lo que necesitamos saber como sociedad para poder seguir apoyando tan solo a las asociaciones, no nada más de aquí de Jalapa, sino del resto del estado y de otros estados a donde estamos llegando? ¿Qué falta? Falta principalmente la empatía de las personas, la conciencia, generar esa conciencia de que es una situación de vida, la discapacidad que nos puede suceder a todos. Claro. ¿No? En cualquier momento de nuestras vidas, quizá por la edad, podemos llegar a una discapacidad física, no sé, por ejemplo, y tener esa situación de vida. Y también hace falta la voluntad política. A veces es importante que las autoridades nos escuchen,
que sean sensibles para generar políticas públicas que promuevan esta inclusión, pero desde la ley. Claro, que se pueda abrir este diálogo. ¿Qué tipos de discapacidades ustedes atienden dentro de la asociación? Únicamente, por ejemplo, en este caso la hipoacusia, sordera, ¿qué más? Así es, por ejemplo, trabajamos con personas sordas, hipoacusia, que es la discapacidad auditiva, también con personas con discapacidad visual, ciegos, personas de baja visión, personas que adquieren la discapacidad, también la discapacidad motriz, intelectual y psicosocial. Dentro del trabajo que ustedes hacen como asociación, por ejemplo, ¿qué más se necesita lograr como asociación? ¿Ustedes qué se requiere para que las familias o para que las personas que les conocemos, que sabemos el trabajo tan arduo que hacen, qué se necesita hacer? Se requiere involucrarnos todos, ¿no? Como el programa lo dice, somos todos, ¿no? Entonces, somos todos desde esta visión social de la discapacidad, porque imagínate, Carla, en un mundo en donde todos hablamos lengua de señas, la discapacidad desaparece, ¿no? Donde todos nos podemos comunicar con una persona sorda. Claro. Estamos en un ambiente donde no hay barreras y hay plena accesibilidad. ¿Qué tan difícil es aprender la lengua de señas mexicana? Así es, pues no es un tanto difícil. Cuando tienes el contacto con la comunidad sorda, con las personas sordas, vas viendo la forma de comunicarte, porque ellos tienen esa necesidad imperiosa de comunicarse, ¿no? Claro. Buscan, quizás si la persona no sabe lengua de señas, a través del uso de la mímica, ellos ven cómo se comunican, ¿no? Y hace falta que desde la educación básica se enseñe la lengua de señas, ¿no? ¿Hay algún plan, por ejemplo, que hayan propuesto o que se requiera o que ya esté en práctica en algunas instituciones públicas o privadas para enseñar la lengua de señas mexicana, valga la expresión? Claro que sí, pues lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que las personas con discapacidad, en este caso auditiva, deben recibir la educación en su lengua. Ya. Su lengua natural de las personas sordas es la lengua de señas. Entonces, está establecido desde la ley, sin embargo, a veces hace falta generar esa conciencia para quienes tienen esa decisión de llevarlo a cabo, lo efectúen, ¿no? Pero sí es un largo camino por recorrer y también generar esas políticas públicas que desde la infancia, ¿no?, generen esa enseñanza, porque ahorita una persona sorda, si es un pequeño, no tiene dónde aprender su propia lengua, ¿no? Sí. ¿En qué tiempo podemos aprender la lengua de señas mexicana? Por ejemplo, quien nos esté viendo y dice, yo quiero aprender, Miguel, ¿cómo le hago? ¿Cuánto tiempo se necesita para aprender la lengua de señas mexicana? ¿O cómo está compuesta? Así es. La lengua de señas mexicana está compuesta por señas personales y también clasificadores. Estos clasificadores o mímica que le llaman las personas sordas nos ayudan porque si no sabemos una seña o se nos olvida, podemos hacer la configuración que nos permita quizá configurar una palabra, por ejemplo, un cepillo de dientes. Al hacerlo así, y lo podemos aprender quizá en poco tiempo si estamos muy adentrados y muy interesados en lo que es la comunicación, y sobre todo es importante continuar practicando, obtener esa comunicación con las personas sordas, ya que hace más rápida la comprensión. Sobre todo eso, por ejemplo, primero sería que el abecedario, luego ya las palabras. Así es, iniciar por ejemplo con el abecedario, hasta la Z, algunos saludos, hola, ¿cómo estás? Y bueno, iniciar con los colores, los días de la semana, los meses, el tiempo, pero más que nada es esta situación de ser empáticos, quizá ahora es la lengua de señas, puede ser también el sistema braille para aprender a comunicarnos con las personas con discapacidad visual. Claro. Pues yo creo que tenemos la oportunidad de acercarnos a la asociación, también contigo, Miguel, y que de alguna manera podamos estar cerca de las familias puedan acercarse también contigo, y pues no nos queda más que agradecerte que siempre formas parte de Somos Todos y de otros programas como Sororidades también, entre otros más, aquí en Radio Televisión de Veracruz, y que sepamos, como lo que bien mencionas, esta cercanía, esta empatía y bueno, pues de esta manera sigamos creciendo, porque somos todos y somos todas. Gracias, Miguel. Así es, gracias a ti, Carla,
y gracias a todas las personas que nos ven. Muchísimas gracias. Y les encontramos en redes sociales, ¿verdad? Así es, estamos en Facebook como Enseñas Oficial, también tenemos nuestra página de Señalética en Señas, muy bien. Nuestra página de Jurisdits, que es también garantizar esta parte de el acceso a la justicia para las personas con discapacidad, que es algo muy difícil. Es un tema. Y también trabajamos en la señalización en el sistema Braille. Gracias de la Asociación Civil Enseñas, Inclusión y Accesibilidad, Miguel Ángel Preciado López, a quien somos todos. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, pues de esta manera es como también nosotros hemos llegado al final de este espacio de Somos Todos. Agradecemos su presencia, agradecemos sus comentarios en redes sociales y desde nuestra Casa de Radio y Televisión de Veracruz, hoy hemos hablado de hipoacusia. Nos vemos en la próxima. Nos escuchamos también en la próxima. Hasta pronto.